Tomás mate, me dijiste. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Very much. Hola a todos, estamos en Dubrovnik, Croacia, y hoy vamos a visitar islas Elefati. Elefati. El Afiti. El Afiti. Y la vamos a estar recorriendo con este barco que está acá atrás, que es una réplica 5 estrellas de un barco del siglo XVI, que tiene una capacidad de hasta de 200 personas, una locura. Y otro dato importante, interesante, que acá se subió Daenerys Targaryen, Emilia Clarke, para filmar una parte de Game of Thrones. Así que vamos a estar subiendo en este barco, te voy a mostrar todo cómo es adentro y las islas hermosas que vamos a estar recorriendo. Vamos. Ah, mira lo que. Hello. Thank you. Hello. Hello. So. There you go. Okay, it's too soon. Okay, yes. Good. Perfecto. ¿Agarraste la mía también? Sí, tengo. Perfecto. Esa te Thank you so much. Bueno, entonces vamos arriba, ¿no? Vamos arriba. ¿A dónde? ¿Para qué lado? Yo te sigo a vos. ¿Quieres sentar acá? Bueno, sí. Mira qué lindo, che. Me ¿Y siento esto como para qué? Ah, esto es como un regalito, souvenir. regalito, así de... Ay, qué lindo, hermoso. Lo podés guardar en tu mochi para que no se... O en tu Claro. carterita, capaz. Sí. No, me siento acá como un pirata. ¿Un pirata? del Caribe, sí, pirata. Chiquita, ya arrancamos. Ay, qué rápido. Che, espero que no voy a marearme. Ah, no pasa nada. Ay, qué hermosa, no, es un lujo. My name is Indira. I'm from Dubrovnik. I'm a local tour guide, and I am one of many in Dubrovnik who got that privilege to actually tell people about history, traditions, and so on. Will you tell us a little bit about Caracas, about this ship? Of course, Caracas would be something very unique. Caracas is a great piece of history of Dubrovnik. It's made exactly after the drawings from the archives of Dubrovnik, meaning ships like this used to be merchant ships of the former Dubrovnik Republic. What will we seeing today? What will we visiting today? So today we are taking you to the beautiful Elafiti Islands. They are very close by to Dubrovnik, and it's very unique places since it's lots of nature and something very unique to us even as locals of Dubrovnik, places where one can find sandy beaches. ¿Qué pasa? Estoy disfrutando con la musiquita buena, en buena compañía. Esto es una hermosa vista. Ahí nos dijeron que son 13 islas, que son las Elafiti, pero que solamente 3 están habitadas, que son las 3 que vamos a visitar hoy. Que les dejamos acá escrito el nombre de las 3. Un nombre, otro nombre, otro nombre. Porque no me acuerdo cómo se dice. Y el cosito de vidrio que nos dieron antes, que pensamos que era un souvenir, es para cambiarlo por un trago. Sí, un trago. Así que Un copo. si no lo cambias por el trago, te lo puedes llevar. Como souvenir. Che, es re pesado, y mira cómo... Sí. So guys, if you're ready, join us.
See you. Bueno, ahora vamos a hacer un hiking acá en la islita chiquitita donde viven solamente 120 o 125 personas. Que se llama así. ¿Qué se llama? No sé, no, va a aparecer en el video, no te digo nada. Así se llama. Así se llama, la escribimos acá, otra vez. Así se llama esta isla, es la primera isla de las 3 que vamos a estar visitando. Súper chiquitito, súper hermosa y me encanta mucho el color de agua. O sea, como ves, o sea, de 5 metros de acá, por ejemplo, ves toda la playa, todo como que está ahí tipo abajo, viste, todo profundo. Y mira, hablando, mira lo que es esto. No. Caracas. Precioso. ¿Qué pasó ahí, chiquita? Ay, no sé. Le quita un poco la belleza de la isla. Tener el costadito ahí todo sucio. Creo que es, no sé. Capaz viene un barco después a buscar las cosas que no se usan. Pero queda medio feo porque es lo primero que ven los turistas. Olvidaron taparlo, ¿entendés? Pero nada. Vamos a hacer una hora con guía, un recorrido de la isla. Y ver qué onda. Here we have these are actually the products the guys will taste upstairs. So if you have some interest, make these. This is actually not meant for driving the person. This is edit. This is do-it-yourself thought. This is for working on the field. Son todos como un collage. Son todos iguales, mira. Claro. José. Para que no se nos saquen. Claro, para que no se confundan. No locura esos autos. Sí, porque acá no hay vehículo. Ese es el único vehículo que se puede usar acá, pero son muy ruidosos, dijeron. Sí, son como de la gente hicieron acá para transportar sus cosas, para moverse en el pueblo acá. Sí, tipo collage. Bueno, esto es una escuela de este pueblo. La primaria. La primaria, imagínate, ahí están solamente 5 niños estudiando al mismo tiempo en una habitación y hay solamente una profesora. O sea, los niños de diferentes edades, puede ser 5, 8, 10 años y están ahí con una profesora nomás. O sea, una locura. Y después, cuando necesitan ir a otra escuela, A la secundaria, van a Dubrovnik. Ahí hay escuela más grande de toda la ciudad, de todos esos islitas. Imagínate el shock que tienen esos hijos, estar en esta escuela con 5 niños o con 4 niños nomás, y después ir a la escuela más grande con un quilombo. Sí, porque acá en esta isla viven 150 personas, dijeron. 150 personas y 5 niños. Claro. Wow. Sí, y también lo que decían es que, claro, acá pueden cruzar con ferry a Dubrovnik si necesitan comprar algo, si están yendo a la escuela o algo. Pero el tema es que a veces cuando el mar está movido, que hay muchas olas, no hay ferry. Entonces quedas como varado en la isla. Que no pasa nada si querías ir al centro a comprar algo, pero cuando hay una emergencia o algo, quedas varado. Y ahí nos decía la guía que no pasa tanto, pero a veces pasa. Y bueno, puede ser medio complicado. Claro, y ahí estás cortado del mundo. Como les dijimos al principio, estamos recorriendo 3 islas. La visita está en el barco con Caracas. Te llevan a las 3 islas. Y bueno, en esta isla había la opción de hacer este hiking con la chica que nos va explicando la historia de la ciudad, un poco de cómo está formada la isla. Y había otro tour al mismo tiempo que era para ir a probar vinos y cosas artesanales de acá. Era un poco menos de historia, menos de caminar y más de comer y chupar. Claro, pero porque nosotros somos más así de aventura, de caminar, hacer deporte, decidimos, claro, ir a hacer hiking, conocer la ciudad, la historia, porque es súper lindo. Sí, pero esto te digo, está incluido en el ticket del barco, para que sepan. Sí. El viaje inició a las 8:30 de la mañana. Y vamos a ver hasta qué hora es. Vamos a ver, creo que era hasta las 5 de la tarde más o menos. Pero es para que tengan una idea que es casi todo el día. Para que lo planifiquen. Estamos volviendo al barquito porque sale y nos vamos a la siguiente isla. Vamos. ¿Cómo se llama? Así. Bueno, entonces, yo compré un cafecito y ahora voy a tomar solcito y mirar en este vistas preciosos. Me siento como reina. Excelente. Sí, y nos dijeron recién que tienen
4 habitaciones con 5 camas en total para la gente que trabaja acá. Pueden dormir acá si quieren, pero que casi ninguno duerme acá porque viven todos en Dubrovnik, así que no tiene sentido dormir en el barco. Pero si trabajas acá puedes dormir inclusive. Imagine that. So it's not silly, but it's actually serious, and it's still happening. Regarding filming of Game of Thrones at the Bien chiquita, llegamos a la segunda isla. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así se llama. Así se llama. No, bueno, me encanta mucho el color de agua. O sea, estoy en shock. Nunca vi el color tan hermoso. Sí, responde lo que vos quieras. Te pregunto cómo se llama la isla y me respondes Sí, eso. hay que chamullar. Es una gran resolución. Bueno, acá llegamos a la segunda isla, que ¿cuántos habitantes tenía más o menos? 400 habitantes. Más o menos 400 habitantes y es conocida por el aceite de oliva que tienen. Antes, si sos hombre y quieres casarse con una mujer, para estar considerado como esposo, tenés que plantar 30 árboles Qué locura. de esas olivas. Ujú. Y claro, había un montón de chicos que querían casarse con unas chicas lindas, claro que plantaron un montón de olivas. Y ahora esta isla está en el libro de Guinness of Records. Sí, y los toda esa récord cosa. Guinness. Tienen los récord Guinness de ser la isla con más árboles de oliva. Pero si ya la estamos recorriendo, acá también ofrecían ir a comer a un restaurante. Si no, ofrecían ir a probar vinos otra vez y aceite de oliva. Pero eso era extra. Hay que pagar, por ejemplo, 10 euros salía para ir a probar olivas y Vino, aceite de oliva. quesito Vino. y un pancito también. Ajá. Todo de acá, bien natural. Puede ser interesante también para ustedes. Acá vamos a estar en total 1 hora, así que nosotros decidimos caminar un poco la ciudad, o sea, porque nos hicieron un pequeño tour con la historia de acá de la isla. Y ahora caminar un poquito y ya subimos al barco y seguimos para la otra isla. En estas islas hay una tranquilidad, un silencio, está increíble. O sea, tienen la desventaja de estar un poco descolgados Muy bueno. del mundo, pero tiene una tranquilidad. Así sí, yo quería, por ejemplo, desconectarme del mundo, de los problemas, de la vida esta rápida de consumición. Yo iría a una isla tipo así, ¿viste? Estar solamente en naturaleza, tomar vinito, comer olivas. Y mirá, chiquita, se ve que casi todos tienen como su huertita. Su huertita, ¿eh? Como que es huerta, agarot. Ah, tipo jardín. Sí. Sí, hermoso. Así puedes plantar olivas, uvas. La guía nos contaba que esta, si bien es la isla más grande, no es la más desarrollada. Como podemos ver, está un poco así. Casi Spain. No casi España, pero acá en Croacia se dice Skipan. Bueno, ahí ya teníamos el recorrido en esta isla y nos estamos yendo otra vez al barco para ir a la última isla. La hora de siesta. Ahorita decir esta. Mira, con esta isla. ¿A dónde llegamos, chiquita? Bueno, llegamos a nuestra tercera y última isla. ¿Cómo se llama? Así se llama. Se llama
Bueno, esta isla es súper linda y acá la guía nos contó que se quedó la familia de Beckham. David y... ¿cómo se llama la chica? Victoria. David y Victoria Beckham. Que se quedaron en un hotel ahí por 10 días. Mirá, capaz están ahora otra vez. Espero que ahora está Messi acá. ¿Quién sabe? Oh, Luka Modric. Sí, acá tenemos 3 horas, no sé si tenemos bastante tiempo, vamos a caminar un poco y capaz ir a la playa o tomar un cafecito, vamos a ver. Sí, acá no hay. Está bueno, se puede acá meterse en agua. Directamente al agua. Sí, me gusta que hay arena. Porque acá en las islas que recorrimos, también Dubrovnik, tienen muchas piedras, muchísimas piedras. Acá va a ser cómodo para mí. Bueno, hoy estamos haciendo una pausa acá en la última isla, con este ruidito de agua de fondo, unos cafecitos y descansar un poco las piernas porque estamos caminando un montón. Pero ahora un ratito vamos a caminar hasta el hotel donde se quedó David Beckham con la señora, a ver qué tal, a ver si podemos quedar una noche nosotros también. Dale, vamos, dale. Sí, que ni agua más fuerte si la lleva. Qué amable que sos, mi amor. Querés ayudar a la medusa. Y mira, la medusa va a estar re agradecida. Re. Ay, no me tapes la medusa. Capaz, viene un barco, ¿viste qué? Sí, yo creo que viene un barco. En todas islas. Creo que sí. Como mira toda la basura que hay. No queda muy linda. Pero sí creo que justo, o sea, hoy la guía nos dijo que en la otra isla era el día en que sacaban la basura y venía un barco y se llevaba todo. Y quise... Es un solo barco que busca las cosas. Calculo que sí. Ahora, había un hotel que estaba abandonado. Parece abandonado, sí. Y esto me hace acordar la película de Pirata del Caribe, ¿viste? Cuando están, que se suben. ¿Te acordás que lo atan a Jack Sparrow con el otro pirata? Lo atan a un coso ahí abajo y lo suben y se suben hasta arriba para escaparse. ¿Te acordás? Que se balancean así. Ahí preguntamos y ese no es el hotel donde se quedó Victoria y David Beckham. Donde se quedaron es atrás de aquella iglesia que ahora en un rato vamos a ir. Y me dice que también se quedó Cristiano Ronaldo ahí. ¿Ah, serio? Sí, Cristiano Ronaldo. Y me dijo que Messi no se quedó ahí. Pero todos los jugadores de Croacia, de la selección de Croacia, Rakitic, Luka Modric y eso, todos se quedan acá. ¿En serio? Sí. Wow. ¿Qué pasa ahí? Capaz hay una canchita de fútbol, que pueden practicar en clase. O sea, lo que estamos charlando con Anya es que sí, tenés playa, pero muy poquita playa. O sea, para... O sea, las olas, mira, llegan hasta acá, o sea, Sí. que va a estar mojado. Porque la gente que viene a este hotel y eso está bueno, si querés tranquilidad está buenísimo. Pero si querés playa y eso, no sé si está tan bueno. Está medio chiquito. Pero Recién. no por lo menos hay arena, porque en 2 lugares que recorrimos hoy había un montón de piedras. Sí. Y de todas formas hoy vimos recién unas medusas en el agua que también hay que tener cuidado. Sí. Pero hasta ahora agua es bastante fría, tiene como 16, 17 grados. A mí me da cosita un poquito nadar. Yo intenté y no me dio. No me dio. Acá estaban los monjes. Mira los monjes, la vista que tenían. Estaba haciendo capaz asadito, Mira la vista que tenían los monjes, ¿qué me contás? Wow, qué vista. Precioso.
Y vamos hasta la punta, a ver qué tal. Me encantan lugares. Sí, está bueno. Bueno, acá encontramos un lugarcito increíble para descansarnos un poquitito cerca de la playa, del mar. No, estuvo precioso. ¿Qué te pareció de estas islas? Re lindo, y ahí ahora vamos a hacer como una mini siestita acá antes de subirnos al barco para volver a Dubrovnik. Así que nos vemos en un ratito de vuelta del barco para volver a Dubrovnik y contarles qué nos pareció esta experiencia. Bueno, acá estamos yendo a Dubrovnik, volvemos a nuestra ciudad. La verdad, tuvo muy buena excursión. Me gustó muchísimo ver todas esas islitas grandes, chiquitas, conocer un poco su cultura, su como arquitectura. Es precioso. Y también hablas español. Yeah. Nah, ahora te da vergüenza. Antes hablaste español. I understand, but I don't speak it. Y tomás mate, me dijiste. Many years ago, ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? very much. Sí. ¿Y por qué no tomás más? I just stopped. You just stop Yes. it. Ah, okay. I should continue. Yes. Okay. Thank you so much for your time and for your all explanation for today. I enjoyed it. All of us enjoyed it having you on board. Thank you so much. Thank you. Enjoy it to the fullest. I really hope we gave you as well reasons to come back to Dubrovnik and revisit Dubrovnik maybe for you as well. We appreciate that. Thank you. Vamos a cargar nuestras botecitas con agüita. Acá se puede tomar agua. Es fresca, bien fría y gratis. Bueno, ya llegamos a Dubrovnik. Vamos a cruzar la ciudad vieja y nos vamos a ir a la playa que estuvimos ayer con las chicas de El Salvador y de Chile. Y vamos a relajar otra vez un poco. Siempre terminamos el día en esta playa. Perfecto, hermoso, sí. La gente de la derecha que quieren entrar y la izquierda quieren seguir. Para que no se mezclen. Es una, no sé, como la gente dice que si metes a esta piedrita y cruzas la pared así con brazos, vas a tener, no sé qué sé yo, felicidad, plata. Y toda la gente lo prueba a hacer, por eso toda la pared está muy divertida, negrita, ¿viste? No sé, es súper divertido. En cada calle esa chiquita hay algo, ¿viste? Sí, Un está barcito, hermoso. un restaurante. Bueno, entonces, mi amorcito, ¿qué te pareció estas islas? Me Excursión gustó, que me hicimos. gustó, ¿no? Estuvo muy bueno. Tuvimos para hacer un montón de cosas, tiempo libre, probar comida, bebida, caminar. Me gustó. Consejo si lo hacen, traigan cash, porque casi todo lo que pagamos era con cash, con efectivo. Y tráiganse protector solar porque sí, el sol pica. Ay, sí, no. ¿A vos qué te pareció? A mí me gustó mucho, que estuvo re bien porque en un día recorrimos 3 islas diferentes. Me encantó mucho ver ese estilo de la vida, cómo viven en esas islas chiquitas. Y sí, en general la excursión era muy interesante, nos contaron cosas muy buenas, muy Sí, copadas. la guía era una genia. Esperamos que ustedes hayan disfrutado del video tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Si es así, no olviden de suscribirse, que eso nos ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.